Son las 8 horas con 4 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi. Él es analista político, experto en temas de desarrollo. Licenciado Cubi, bienvenido. Quisiéramos hablar con usted sobre este cambio, hasta el momento bastante ejecutivo por la forma de tratamiento de los proyectos de ley en la Asamblea que se han dado y que están cambiando el entorno jurídico, el marco legal en Ecuador. Quisiéramos iniciar sobre ese nuevo proyecto que se encuentra en manos de los asambleístas y que tiene también el carácter de económico urgente, que genera, dicho sea de paso, muchas inquietudes. El nuevo proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la gestión y gobernanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Creo que hay que hacer primero una acotación a lo que usted señala. Hay lo que podríamos denominar una avalancha jurídica desde el gobierno, desde el Ejecutivo. Es decir, esa práctica de enviar leyes por montones y con el propósito de que prácticamente sea muy difícil el análisis. Para quienes no somos juristas o no conocemos a fondo el tema jurídico, es difícil hacer una interpretación de tantas leyes, de tantas normativas. Yo lo que suelo hacer es ver los análisis que hacen prestigiosos juristas para tratar de entender un poco el trasfondo, lo que hay detrás de estas normativas. Pero llega un momento en que se vuelve inmanejable. Y como tenemos una asamblea que ha decidido aprobar de manera expedita estas leyes enviadas por el Ejecutivo, pues prácticamente lo que toca es un poco estar atento a lo que se viene para ver qué impacto o qué reacciones va a generar estas leyes. Pero además, licenciado Cubi, muy buenos días. Parecería que la piedra de tope es la Corte Constitucional y todas las expectativas de los sectores sociales, de quienes han hecho los análisis desde los distintos aspectos que además afectan distintos derechos, está en la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las expectativas del análisis de la Corte, que además podría tomar años? No solo eso, Rosana, buenos días. El tema es que no sabemos cuál es el compromiso de la actual Corte con ciertas lógicas democráticas y colectivas, ¿no? La Corte que tuvimos hace unos 3 o 4 años era una Corte mucho más confiable desde el punto de vista de los intereses colectivos y de las demandas de los movimientos sociales. Recuérdense que ahí se aprobaron una serie de normas muy ventajosas para la sociedad y se bloquearon otras que eran perjudiciales. Yo no sé muy bien cuál es el contexto ni el componente actual de la Corte ni cómo vaya a operar, pero es lastimoso, es penoso que terminemos siempre en ese embudo que es la Corte Constitucional, cuando en la política debería haber una suerte, digamos, de negociación o de búsqueda de acuerdos para que el legislativo saque leyes que de alguna manera sean aceptadas por la sociedad. Pero parece que la lógica del actual gobierno es, como le decía, una avalancha jurídica y una aplanadora legislativa para aprobar rápidamente las leyes que le convienen. Es un modelo de corte empresarial y en ese sentido irán las leyes que proponga. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Gestión y Gobernanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que le proponía su tratamiento, es conocida ya por los asambleístas. Uno de ellos quedó en enviarnos la ley, no lo ha hecho hasta el momento, no la conocemos a fondo, pero sí las preocupaciones que está generando. Una es la creación de una empresa pública, SNAP EP, que tendrá injerencias, se convertirá en una primera autoridad para el manejo de estas áreas protegidas. Se señala en el texto, no sabemos exactamente con qué alcances y límites, una intervención en lo que se refiere a la consulta previa, tema muy debatido en Ecuador. Y también otro tema polémico es la participación de la fuerza pública. Esta ley permitiría el despliegue de militares y policías en zonas rurales. ¿Qué le dicen a ustedes estos puntos que han sido ya debatidos públicamente, que han movido a algunos colectivos a exteriorizar su preocupación sobre lo que se viene? Gustavo, nada que no se haya hecho desde hace 20 años en la práctica. Con o sin ley, la lógica del poder se ha venido imponiendo alrededor del tema minero. No se olvide que las protestas, las movilizaciones en defensa del agua vienen desde data, por lo menos, si mal no recuerdo, hace más de 20 años, sobre todo articuladas a las luchas del movimiento indígena de la CONAIE. Y sin embargo, los gobiernos han hecho tabla rasa de la normativa. Este es un país que tiene una constitución que habla claramente sobre la protección de las fuentes de agua, sobre los límites de la actividad minera y petrolera, y eso no ha impedido, por ejemplo, que este rato se esté
explotando el Yasuní en contra de una decisión mayoritaria del pueblo y en contra de una acción que tomaron este grupo de jóvenes hace más de 10 años y que fue prácticamente ignorada por el gobierno de Correa. De manera que estamos siempre enfrentando una lógica del poder, Gustavo, donde las leyes suelen ser un adorno, y eso es lo penoso de nuestra democracia. Se pelea por leyes, aquí en el Azuay se han hecho 2 consultas previas en 2 cantones, y sin embargo, vea lo que tenemos en este momento, una ofensiva minera militar, podríamos llamarla así, para explotar Quinzacocha. Entonces el tema está cómo se evita, cómo se previene este tipo de acción desde el poder. Hay ciertas corrientes que se observan también y que parecen priman dentro de esta ley el exacerbar la importancia de lo que el gobierno propone en una especie de dicotomía entre la minería legal y la minería legal o concesionada. Bueno, esa va a ser en cierta manera la forma de manejo de esta ofensiva minera desde el poder, desde el gobierno, de las grandes empresas transnacionales, es decir, jugar con esta idea de la minería legal e ilegal. Supuestamente la ilegal es la que afecta, contamina, etcétera, y no la legal. Cuando sabemos de ustedes como un medio de comunicación que ha estado muy alineado con la defensa del agua en Cuenca, lo conocen y lo han difundido. La minería legal, por más tecnología que utilice, sabemos cuáles son los impactos que genera. No aquí, en varias experiencias en el mundo. El argumento va a ser lo que usted señala, Gustavo, es decir, cómo darle una especie de justificativo ambiental y social a la minería legal bajo el argumento de que hay controles y de que eso en efecto genera ingresos para el Estado, lo cual tampoco es real. Estaba viendo información reciente sobre algunos proyectos mineros en el Ecuador donde el porcentaje de regalías o de aportes que daría esta actividad al Estado es mínimo en consideración, en comparación con lo que se llevan las grandes mineras. De manera que ese discurso tiene una falacia que es difícil de desmontar en la práctica. En términos generales, con todo lo que se está dando a nivel del Ejecutivo, de la Asamblea, con su visión de profesional experto en temas de desarrollo, ¿qué tipo de giro político está tomando el país? Bueno, creo que el giro ya lo tomó cuando Daniel Noboa llegó al poder en el 2023. Él llega con una postura, obviamente por su condición de empresario, de plantearle al país una salida de corte totalmente empresarial. Es decir, cómo generar estos mitos que se han creado alrededor de la inversión externa, de la privatización de ciertas áreas públicas, de la dinamización de la economía desde el sector privado, ¿no? Y él lo que está haciendo en este momento, luego del triunfo ahora en abril, es simplemente consolidar ese modelo, y lo ha hecho de una manera bastante eficaz y rápida, hay que reconocerlo, porque fíjese, no tiene de posesionado prácticamente mes y medio, y ya tiene ni sé cuánto, ya no me alcanza a mí a contar la cantidad de cuerpos legales que ha enviado a la Asamblea, y es una Asamblea que está absolutamente funcionando de acuerdo con la agenda del gobierno. Lo que van a hacer es consolidar esa visión de una economía, un modelo económico de corte empresarial, es decir, basado en la rentabilidad y en los intereses de las empresas privadas y sobre todo de las grandes empresas. Ahora, mucho se decía de que es una mayoría frágil la que tiene el presidente de la República, Daniel Noboa, en la Asamblea Nacional, pero vemos que en un poquito más de un mes se han aprobado 4 o 5 leyes con los votos necesarios y suficientes. ¿Qué podría romper esta fragilidad? Bueno, la crisis económica, el desencanto de la gente, el momento en que vaya viendo que sus expectativas y sus necesidades no son satisfechas. Claro, habrá que ver cómo se mueve el gobierno en los próximos meses, pero las mayorías frágiles en la Asamblea han sido casi una constante en el país. No hay que asustarse desde el poder de eso, porque siempre hay mecanismos y recursos para poder revertir una eventual fractura o una eventual ruptura de esta alianza, ¿no? Más bien me preocupa es qué puede hacer el gobierno en el momento en que la Asamblea o su bloque en la Asamblea o su acuerdo legislativo ya no dé para seguir aprobando leyes. Yo creo que hay que prepararse más bien para ese escenario. Si es que esto se complica en los próximos meses, no hay que descartar que el gobierno vuelva a echar mano de la iniciativa de la Asamblea Constituyente de la consulta popular. Y habría que ver qué pretende o qué propone en términos de consulta
al país. Fíjese que todavía está en carpeta el tema de las bases militares. Habrá que ver si es que de aquí a unos meses, que eso me parece que puede ser una posibilidad, el gobierno arma un paquete de preguntas y utiliza el momento político, la coyuntura política para poder presentar al país esta propuesta de ir a las urnas a aprobar o desaprobar alguna iniciativa del legislativo. Y ahí sí podrían entrar algunos de los elementos que todavía no están muy claramente definidos o que se están de alguna manera conteniendo en la Asamblea Nacional. Sobre temas como este de las bases militares extranjeras, los temas de seguridad en general, el caso Fito, caso muy fresco. Usted, lo recordamos, siempre ha señalado que este tema de la criminalidad, del combate a la criminalidad, sobre todo de las narcomafias, debe abordarse como un problema geopolítico, no solamente criminal. ¿Ve usted alguna señal con respecto a este tema o se sigue delegando por los países, llamémoslo, principales consumidores de droga, esa delegación y esos costos que dejan en los hombros de los países en vías de desarrollo? Gustavo, eso no ha cambiado absolutamente nada. Perdón, ¿a qué se limitan los países como los Estados Unidos? Decir, bueno, les extraditen a estos cabecillas de las bandas de narcotráfico y nosotros los tenemos a buen recaudo aquí en el país. Pero los expertos en el tema, y si usted revisa la literatura, los artículos de análisis, de opinión que han circulado en los últimos días a propósito de la detención de Fito, es que cuando se extradita un cabecilla lo que se hace es crear 3 o 4 organizaciones similares adicionales que empiezan además a generar violencia por las disputas de poder. Eso ya está documentado y estudiado. Y esas políticas, por más que extraditen a un cabecilla que ya no va a poder controlar el crimen desde una cárcel, eso no resuelve el problema de fondo. Esto va a seguir proliferando. Fíjese los datos sobre adolescentes asesinados en los últimos meses, como parte de estas disputas del narcotráfico y además como daños colaterales. De manera que eso, mientras no se lo discute desde una lógica geopolítica global, como un problema del mundo, no un problema del Ecuador o un problema de ciertas regiones del país que están deprimidas y que se dedican a esta actividad, si no se hace eso, no se lo va a resolver. ¿Qué le dice a usted esas declaraciones de Fito? Incluso hay grabaciones de esto, y hay reportes policiales, declaraciones también del ministro del Interior, en el sentido de que alias Fito había expresado su temor de ser trasladado a una cárcel dominada por bandas rivales, como los Lobos o los Tiguerones. ¿Qué dice esto sobre el control de las cárceles en Ecuador? ¿Hay realmente un control? Más bien al contrario, usted lo está ratificando, Gustavo. No existe control. Que un capo de esa talla, de esa dimensión, tenga miedo de ir a una cárcel porque lo puede matar, implica que en esas cárceles no hay seguridad para nadie. Vea lo que acaba de suceder con los señores Salcedo en Robamba, ¿no? Si evidentemente quisieron desaparecerlos, eliminarlos. Fíjese lo que pasó con los 8 sicarios del asesinato de Fernando Villavicencio. Fueron asesinados dentro de una prisión, de una cárcel. Y esa cuestión no se ha resuelto todavía. Sabemos que sigue existiendo una forma de control paralelo desde el crimen organizado. Vea la fuga de Fede, ¿no? Es muy similar a la fuga de Fito hace año y medio. No se conoce cómo, cuándo, en qué condiciones, si pagó, si no pagó. El tema sigue siendo ese. Es decir, hay un crecimiento exponencial del poder de las bandas criminales. Y yo sostengo que no son un actor delincuencial, son un actor político. Yo me pregunto, Gustavo, ¿qué delincuente en este país se puede proponer llamar a un ministro de gobierno y tener una conversación para entregarse? Esos son ya acuerdos de corte político, se están negociando con el poder. ¿Y qué le quería proponer? Que protegieran a su familia, que protegieran sus bienes y sus empresas. Esas ya son medidas que se la toma desde una lógica política, no delincuencial, a pesar de que hay una cantidad de gente que se niega a admitir esa realidad, pero son ya un actor político que están interpelando permanentemente al Estado respecto de las decisiones políticas, de las decisiones de política pública.
Ahora, justamente, ¿qué nos dice esta oscuridad que hay o estas declaraciones contradictorias o aclaratorias respecto de primeras informaciones respecto de esta captura de Fito, el involucramiento o la participación o no del gobierno colombiano, esta visita que también ha sido cuestionada del presidente, o que más bien, más que cuestionada, deja algunas inquietudes del presidente Petro a pasar varios días en Manta? ¿Qué nos deja, qué nos dice también toda esta situación? Primero, que no se dialogó con Fito, después el mismo ministro Reinberg dice que sí, que tuvo una videollamada, Fito tenía unas expectativas, el gobierno al parecer actuó de manera distinta. Rosana, las intrigas y el secretismo son parte consustancial a la política, y más aún en regímenes como los nuestros, perdón, en nuestros países donde la política sigue siendo un tema que se maneja tras bastidores, donde no existe mayor transparencia, donde los acuerdos y las negociaciones y las relaciones se hacen bajo la mesa. De manera que el tema de Fito va a traer más cola, va a haber mucha tela por cortar en los próximos días. ¿Y por qué razón? Porque es obvio y se evidencia que ahí detrás existían acciones que desconocemos los ecuatorianos, que no sabemos hasta dónde iban y cuáles eran las razones por las cuales se le estaba tomando. Empezando por la propia fuga de Fito. Se fugó hace año y medio en condiciones absolutamente misteriosas que nunca se aclararon. Ha pasado un año y medio aparentemente escondido en la ciudad de Manta, a pesar de que se hablaba de que estaba en el exterior, de que se le seguían las pistas. Y ahora resulta que su detención genera inclusive un incidente diplomático internacional que involucra al presidente de Colombia. ¿De quién yo dudo que esté en esto? Me parecería ahí el colmo que un presidente de la República de Colombia esté en estas negociaciones. En todo caso, en el supuesto no consentido de que en efecto hubiera habido una intención del régimen colombiano de mediar, de intervenir en esta entrega, lo habría encargado el presidente Petro a un operador político. No se va a meter a hacer este tipo de negociaciones. Pero el tema es que ya el hecho en sí está, digamos, generando un ambiente de intrigas, de suspicacias y de sospechas que son altamente complicados para la política, porque ya empezamos a dudar de todo. Y claro, los voceros del gobierno, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, que son los que de alguna manera han asumido el liderazgo de este proceso, han metido las patas, porque aparecen con un triunfalismo que me parece exagerado. Está capturado a Fito, no es que han eliminado a la organización que él dirige, no es que han neutralizado las actividades criminales, hacen toda esta publicidad y resulta que esta medida, esta acción, traía una serie de elementos oscuros que todavía no logramos descubrir, que todavía no logramos evidenciar, como por ejemplo esta llamada o esta conferencia virtual. Si no hubiera habido una filtración de esa información, no lo sabríamos, pero esa filtración implica, Rosana, que también al interior del gobierno se están jugando ahí unos intereses bastante conspirativos, bastante difíciles de manejar. Bien, para finalizar, ¿cómo ve usted el futuro del país? ¿Vislumbra que algún día, ojalá cercano, podamos liberarnos del poder de las mafias, de la narcodelincuencia, o por lo menos disminuir su nivel de influencia en el país y terminar con el conflicto armado interno? Gustavo, lamentablemente, y disculpen que sea tan pesimista, pero yo veo difícil esa salida mientras no se la suma desde otra perspectiva. O sea, miren lo que acaba de pasar en México. ¿Cuánto? Ellos llevan ya 20 años de guerra contra el narcotráfico. Ya la presidenta Sheinbaum tuvo que renunciar a la política de su antecesor frente a la brutalidad, frente a la sevicia del crimen y del narcotráfico, ¿no? Y el problema continúa. En los Estados Unidos los jefes de los carteles mexicanos están tratando de negociar condiciones para su encarcelamiento, pero mientras tanto la violencia y el problema sigue creciendo en México, y en Colombia es igual. El presidente Petro ha tenido que admitir el fracaso de su política de paz frente a la acción de estos grupos criminales, y muchos son ex grupos políticos que se dedicaron a la actividad criminal. Y eso tiene una explicación, Gustavo. Mientras el negocio sea floreciente, mientras exista dinero fácil y rápido, es imposible terminar con esas actividades ilícitas. Bien. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Gustavo y Rosana.
Declaraciones del licenciado Juan Cubi, analista político, experto en temas de desarrollo. Juan Cubi es también miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, articulista en medios como Nueva Sociedad, donde analiza el giro político del país y el debilitamiento de gobiernos progresistas. Son las 8:24 minutos.